Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y hoy vamos a hablar precisamente con un joven activista que para muchas personas, también para mí, es un ejemplo y un motivo para la esperanza. Ya estamos con Francisco Vera, que seguro que muchos le conocéis por su destacado activismo ambiental en Guardianes por la Vida. También es asesor infantil de las Naciones Unidas y embajador de buena voluntad de la delegación de la Unión Europea en Colombia. Bueno, muchas gracias, Francisco, por darnos noticias positivas. Bueno, pues muchas gracias a ti, Daniel, pues por la invitación. Para mí todo un gusto de estar aquí compartiendo contigo y poder conversar un poco pues alrededor de todo lo que se viene en términos de medio ambiente, ¿no? Y de lo importante pues que finalmente es tener el medio ambiente dentro de la agenda y el clima sobre todo, ¿no? Precisamente. Gracias. No, muchas gracias a ti. Y lo que tú dices, lo que se viene, ¿no? Porque es verdad que agosto es un mes muy malo para todo lo que no sea descansar o irnos de vacaciones, ¿no? Sí. Pero claro, ahí está en el horizonte el inicio del curso, porque en realidad el inicio del año para mí yo creo que en realidad está en septiembre, ¿no? Y fíjate, a ver si lo podemos ver. Esta es una noticia de noticias positivas que hablamos hace poco, Francisco, de este reloj climático, ¿no? Que fue proyectado en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, quizá uno de los principales símbolos de Brasil. Hablando, bueno, de que ya va quedando menos para ese horizonte 2030, que es una fecha muy importante, según la comunidad científica, pues porque si no reducimos a la mitad las emisiones de aquí al 2030, va a ser complicado llegar a cumplir, ¿no? Este acuerdo de París, esos 1,5 grados, mantenernos por ese umbral. ¿Cómo va el tema? ¿Vamos bien o vamos mal, Francisco? Bueno, yo creo que vamos entre bien por una parte porque digamos que algunos están tomando acción, pero Ajá. mal por otra porque aunque se tome acción, aún estamos en una etapa en donde la gente ni siquiera reconoce el problema. O sea, estamos, yo diría que mal. Si la gente ni siquiera es capaz de reconocer el problema, pues ya para tomar acción, pues ya es como una distancia grande, ¿no? Entre el reconocimiento del problema y en quienes llaman a la crisis climática como un problema o una crisis inventada para generar alarmismo, para, Mm. bueno, para quitarnos la movilidad, para restringirnos las libertades y entre quienes toman acción, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un abismo bien grande, ¿no? Creo que esto se puede solucionar por medio pues, de educación, por medio del debate, por medio Mm. de los argumentos científicos, ¿no? Dando a aclarar a la gente que esto es una situación real, que esto nos está empezando a afectar, bueno, a España le está empezando a afectar, pero al resto del mundo, si vamos un poco más hacia el sur global, hay gente que muere por esto. Bueno, no, en España de hecho ya también se muere, ¿no? Por esto Sí, mismo, las altas temperaturas, la desertificación, el problema con el agua que tiene este país, muy bueno, el grave. problema del estrés hídrico. Tenemos un montón de problemas por solucionar y creo que aún nos hace falta más acción, más ambición, básicamente. O sea, yo creo que yo lo veo así. Fíjate, hace poco me acabé el libro de Naomi Klein, se llama En llamas, que habla en un capítulo que realmente es una compilación de artículos de esta escritora y periodista tan importante, yo creo, ¿no? Y bueno, en uno de estos capítulos habla de negacionismo climático, cómo es financiado, ¿no? Bueno, ella nos cuenta en concreto que fue una conferencia del Instituto Higland, que es directamente un instituto vinculado al negacionismo, ¿no? Desde el que se difunden bulos negacionistas, se les da como una especie de apariencia de charla científica, pero nada que ver, ¿no? Además, de hecho, en ese instituto las tesis que se defienden son completamente, bueno, antiguas, desacreditadas y contradictorias. A lo mejor llega un ponente que dice que el cambio climático no existe, pero el siguiente ponente de Hirland dice que existe, pero no es para tanto. Y el tercero, por ejemplo, dice que existe, pero son causas naturales, ¿no? Quiero decir, este negacionismo es fomentado por poderosos intereses, ¿no? De hecho, también se sabe que la industria del tabaco, que estuvo durante años sembrando la duda sobre que el tabaco fuera malo y fuera peligroso y causara cáncer, ¿no? Pues uno de los que estuvo con esas campañas de relaciones públicas negando que el tabaco fuera malo para la salud, luego fue
el explorador y el que fue fichado por las petroleras, ¿no? Para negar también el cambio climático. Quiero decir que esto es una industria de la negación muy potente, ¿no? Como es muy difícil de afrontar porque no es simplemente gente que lee cosas por internet. Esto está muy organizado, hay gente detrás muy potente y hay mucho dinero. Claro, eso es cierto. Lamentablemente yo creo que hay aún bastantes poderosos que dedican Mm. su dinero y que pues bueno, que también convencen, digamos, de cierta manera, manipulan a la gente del día a día, ¿no? Por medio de políticos que salen a decir que pues precisamente el clima es una cosa que no importa, que lo que importa es el diario vivir, ¿no? De cómo estamos viviendo. El clima es una cosa pues que simplemente nos debería dar igual, aunque no debería ser así, ¿no? No deberían ser ni siquiera los mensajes, ¿no? Pero es cierto, creo que estamos llegando a un punto también en donde se pierde totalmente los argumentos científicos, o sea, no se tiene en cuenta los argumentos de la ciencia, no se tiene el mayor respaldo que hay, que es la prueba científica, ¿no? En el fondo, y simplemente son discursos basados en la mentira, ¿no? Pero también en una mentira con ese propósito de beneficiar esos intereses, ¿no? Así es, que es algo que siempre ha hecho el poder. O sea, en tiempos, hace siglos, se quemaba a los científicos que con sus evidencias Sí, científicas negaban, ¿no? Bueno, Galileo se salvó porque se retractó y tal, pero Giordano Bruno fue quemado y así otros tantos, ¿no? O sea, el poder siempre tiende a perseguir la verdad cuando la verdad no le viene bien, ¿no? Pero bueno, la verdad científica está ahí, Francisco, y ahí está. De aquí al 2030, pues lo dicho, según la ciencia hay que reducir las emisiones al menos a la mitad si queremos tener al menos un 50% de posibilidades de quedarnos por ese umbral de 1,5 grados, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir ese objetivo? bueno, hay que hacer bastantes cosas. Yo creo que sobre todo hay bastantes propuestas e ideas sobre lo que se debe hacer, pero sobre todo yo diría dos principales, la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Del metano, del dióxido de carbono, ¿no? Y una reducción, esto se enmarca en unas políticas, digamos, nacionales que tienen los estados, que son los NDCs, las contribuciones nacionales determinadas, que es la cantidad de gases de efecto invernadero que vamos a reducir en un periodo de un año, básicamente. Ujú. Entonces, el objetivo aquí, o digamos la mejor manera de poder contribuir básicamente es haciendo lo posible porque estas metas, estos NDCs, sean cada vez más ambiciosos, ¿sí? Por ejemplo, lo que se propone, si no estoy mal, la Unión Europea es reducir, y creo que también la mayoría de sus países, acercarse al 50% de la reducción del metano y del dióxido de carbono, perdón, en 2030, por ejemplo. Claro. China se propone ser neutral en carbono para el 2070, ¿sí? Y así poco a poco, ¿no? Entonces, es una cuestión muy difícil, ¿sí? Porque aunque no lo parezca y aunque parezca obvio, pues, ¿qué sería lo más obvio? Mira, yo aquí tengo de hecho un, un Uy, mapa uy, a ver, no. de la Tierra. Aquí nos encontramos con el Ecuador, digamos, ¿no? Y se supone que estos países que están aquí en el Ecuador, o sea, justo lo que es aquí, mira, mi país, Colombia, bueno, es Ajá. que está, bueno, no, Colombia, África, el sudeste asiático, ¿no? Son países que se encuentran en vía de desarrollo. En el fondo, no emiten nada. Colombia emite 0,7% de las emisiones globales, ¿sí? Entonces, lo que se propone, que es quienes están aquí en el norte global, pero no necesariamente en el norte geográfico, sino un norte definido por el desarrollo económico y el desarrollo de la calidad de vida, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, un país del norte global sin serlo, en el norte geográfico, porque se encuentra debajo del Ecuador, ¿no? Que reduzcan sus emisiones y que disminuyan su nivel de vida. Es un poco la propuesta. La propuesta es justicia climática. ¿Sí? Exacto, que hay que entender que no todos tenemos la misma culpa, ¿no? Se habla de las emisiones desde el inicio de la era industrial, del incremento de las emisiones desde el inicio de la era industrial, queremos decir, y evidentemente ahí hubo unos que se aprovecharon y otros que no.
O sea, no se puede poner la misma balanza a los grandes países industrializados y que empezaron la industrialización precisamente en la revolución industrial a los países que se está industrializando últimamente, ¿no? Y no se puede poner la misma balanza a América Latina que a Europa. Exacto, es una cuestión, incluso no solo con los países y con los estados, sino con la propia gente, porque eso es otra cuestión importante, ¿no? El tema de la justicia climática y la justicia social, ¿no? Dentro de los estados, digamos, los países del norte global, lo que decíamos, Europa, eh, podemos poner el ejemplo Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Estados Unidos, eh, hay algunos países también de Medio Oriente, como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, en la área de Arabia, tienen gente que representan menos del 1% de la población y que contaminan como más del 99% de la población. O sea, ahí tenemos desigualdades tanto entre naciones como entre personas. O sea, lo que utilizan los multimillonarios como jets, barcos por todo el Mediterráneo para transportarse en una hora es lo que mis personas, digamos, las comunes, ¿sí? O que pertenecemos a la gran mayoría, o sea, lo que emite el 99% es menos de lo que emite un 1%. Esa es otra cuestión muy importante, ¿no? Fijarse en esa justicia social, cómo va arraigado, cómo va de la mano de la justicia climática. Lo que pasa es que eso para bajarlo del discurso a las políticas concretas, eso se traduce en dinero, eso se traduce en esos fondos que deberían llegar de la comunidad internacional y en concreto de los que han sido los grandes culpables de este problema y que, bueno, que tiene que llegar a los países que Claro. no han participado igual precisamente para que no tengan que seguir la misma senda, porque claro, evidentemente los países tienen el derecho a desarrollarse y a ofrecer un mejor estándar de vida a su población como lo hemos hecho en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, si no queremos que sigan por la misma senda y lleguen al mismo modelo de contaminación, de desarrollo no sostenible, pues evidentemente tienen que hacerse realidad esos fondos. Pero eso no está pasando, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo creo que está pasando de una manera maquillada, porque la verdad, si nos ponemos a investigar, yo creo que sí hay bastantes fondos, fondos de cooperación, fondos, por ejemplo, de pérdidas y daños, pero que la verdad existen, al menos, que eso ya es una ventaja, ¿no? Pero que ahí el dinero poco se va invirtiendo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hablemos en general de toda la financiación climática. El objetivo es que, claro, para todo necesitamos dinero. ¿Sí? Si nos preguntamos cómo solucionar, pues no sé, tanto el cambio climático como cuestiones sociales, como cuestiones de todo tipo, se necesita dinero, ¿no? O sea, si según Montecuscoli, los tres elementos principales para la guerra, sí que no estamos en guerra, bueno, sí estamos en guerra, pero solucionar el cambio climático igual es también como una guerra, tiene migraciones, tiene muertes, es fatal, pero bueno, ¿cuáles crees que son las tres principales cosas o las tres cosas esenciales para la guerra? Pues evidentemente hace falta personas, hace falta capital y el tercer elemento fundamental en la guerra yo creo que tiene que ver, supongo que con el teatro de operaciones, ¿no? Este término que hace referencia al Sí. entorno, ¿no? Sí, pues bueno, Montecuscoli dice que para todo ello se necesitan en realidad tres cosas, ¿no? Y la segunda, es una de ellas, capital, dinero. La segunda de estas es dinero y la tercera también es dinero. Es decir, si tú requieres de estrategas, necesitas dinero, ¿no? Bueno, a los soldados no sé si les paguen, pero necesitas dinero igualmente para alimentarlos. O sea, todo viene del dinero precisamente, ¿no? Entonces, en la meta del financiamiento climático, lo que nos proponemos es llegar a los 100 billones de dólares. Y hasta ahora vamos por la mitad, a mitad de año justamente. Vamos por los 51 o 53 más o menos, 55 billones de dólares. Lo que se requiere para destinarlo tanto a fondos de mitigación, es decir, reducir los impactos del cambio climático, reduciendo el CO2 o haciendo una transición ecológica justa,
o para temas de adaptación, cómo nos adaptamos las infraestructuras, la educación, las carreteras, bueno, en general todo, o para fondos de pérdidas y daños, por ejemplo, ¿sí? De todo lo que ya no es adaptable, todo lo que ya está perdido, todas las selvas, los bosques, ¿no? Entonces tenemos esos 55 billones de dólares y aún nos falta la mitad, un poco menos de la mitad. Y sí, creo que hace falta que los países en realidad se involucren mucho más, países que es impresionante, la verdad, países que se han enriquecido en base al sufrimiento y al dolor de otros. Bueno, podemos hablar de muchísimos casos que la verdad son sorprendentes y no solo en términos climáticos, sino en muchísimos otros Sí. términos. Hombre, a mí me parece que viviendo como siempre he vivido aquí en Europa o en este primer mundo, ¿no? Es verdad que hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Que es el tema de la deuda externa, ¿no? Que precisamente ha sido un instrumento Sí, con el que el primer mundo ha ahogado al mundo del desarrollo, el tercer mundo, como le quieras llamar, pero que realmente es injusto y es usura y es tremendamente cruel, porque a veces esas deudas eran contraídas por gobiernos ilegítimos que actuaban contra sus pueblos, ¿no? Solo eso ya bastaría por anular esa deuda, pero es que además, precisamente, habría que anularla también porque hay esa deuda histórica ambiental con los países de los que nos hemos aprovechado desde el primer mundo, ¿no? Porque como dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, sin la plata y el oro de América y sin los esclavos de África no se habría podido desarrollar el capitalismo, ¿no? Con lo cual estaría muy bien asumir esa responsabilidad, ¿no? No sé cómo lo ves. sí, claro, yo lo veo tal cual así, o sea, hace pocos días estaba hablando de eso, de replantear un poco ese sistema financiero mundial, ¿no? Que es tan desigual, que es tan injusto. Y, por ejemplo, con el caso de los países, sobre todo de África, pero también podríamos También. hablar del caso de Latinoamérica, que tenemos deudas externas muy altas, ¿no? Que se propone un poco dejarlo así, ¿no? Anular esa deuda, dejarlo como como eso se llama, si no estoy mal, un impago soberano, ¿no? Pero lo que se ha propuesto, por tanto, que sería lo más justo, ¿no? En el Sí, fondo, sí, sí, perdonar una deuda, pues a raíz, pues de unos impactos que son incluso muchos mayores que esa deuda, la verdad. O total. sea, la cantidad de personas que mueren en estos países a raíz del problema del agua, que por supuesto es un problema que viene directamente arraigado con la crisis climática a partir del problema de la pérdida de masa boscosa en el Amazonas, ¿no? O sea, la deuda que hay de parte de unos con otros, es decir, de parte del norte global con el sur global, en realidad es mucho más cara que perdonar la deuda externa de estos países, ¿no? No obstante, pues lo que se ha propuesto es más bien intercambiar esa deuda externa por acciones por los ecosistemas que hay en estos países, ¿sí? Que creo que es una cosa que, por ejemplo, Petro en Colombia, bueno, que en varios espacios se ha empezado a proponer y que se ha visto como una propuesta, pues la verdad, Ujú. seria, ¿no? Entonces sería Que se puede materializar. perdonar esa deuda a cambio de que se realicen acciones ambientales, ¿no? Entiendo, por los tiros. Así es. Esa sería la idea que se ha propuesto, de perdonar deuda externa por acciones, por la Amazonía, por los ríos, por las comunidades, básicamente, ¿no? Es una cosa un poco compleja porque, bueno, digamos que parece muy bonito para las dos partes, ¿no? Para ayudar al Mm. medio ambiente y para ayudar a la economía. Pero en el fondo también hay que ver las consecuencias y tal vez los efectos negativos que tengan, ¿no? Y tratar de irla mejorando, ¿no? Poco a poco. Pero es que yo que siempre me han interesado estas cuestiones, por eso leo tanto a Naomi Klein que cuestionaba el sistema de la globalización y el libre mercado. Esto puede tener una letra pequeña muy perversa, porque podrían decir los países Sí, claro. del primer mundo, vale, sí, lo vamos a hacer así, pero a cambio estas medidas ambientales o de restauración tenéis que contar con nuestras empresas y tenemos que firmar para que nuestras empresas sean parte de ese proceso, con lo cual al final de alguna manera estarían obligando a contratar con otras empresas del primer mundo o con intereses del primer mundo y al final también de alguna manera estás contrayendo otra deuda por otro lado. Me temo que puede haber algo de eso por ahí detrás, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí es que
la verdad es que parece muy bonito para las dos cosas, ¿no? Pero en el fondo cuando dos cosas parecen que también, pues son sospechosas, ¿no? En el fondo, o sea, siendo sinceros, ayudar al medio ambiente y a la economía es una cosa que muchos queremos, Claro. ¿sí? Desarrollar una economía sostenible, verde, son muchos eslóganes, ¿no? Que utilizan las empresas, pero que en el fondo tienen ahí o su letra pequeña o también una doble cara, un doble filo. Yo creo que también hay esta otra cuestión, ¿no? La hipocresía, ¿no? La hipocresía con ese tipo de cuestiones Totalmente. en general. Me vas a contar que a veces me toca cubrir eventos sobre temas de sostenibilidad y veo cada cosa que, en fin, que sería alucinante. Bueno, vamos a pensar, Sí. es que es increíble, vamos a pensar que se consigue recaudar ese dinero para medidas hacia una transición justa, que vayan en esa línea de cumplir con este marco de seguridad del Acuerdo de París, ¿no? ¿Qué habría que hacer con esos fondos, tanto en el sur global como en el norte global? Porque hay que hacer un montón de medidas que van en la misma dirección. ¿Qué se hace qué hacemos para llegar a ese horizonte 2030? Bueno, yo la verdad creo que ahí antes hablábamos de tres principales pilares, ¿no? De adaptación, de mitigación y de restauración o el tema de pérdidas y daños, ¿no? Yo creo que por una parte hay que ver el tema de también prevención, por ejemplo. Prevención de, por ejemplo, muchos ecosistemas que aún están vivos, ¿no? Hmm. Pero bueno, a raíz del cambio climático en un futuro se ven desaparecidos. Por ejemplo, en Colombia tenemos el caso de los nevados que para 2030 simplemente ya no tendremos nevados, Madre ya mía. estarán totalmente derretidos según se prevé. Precisamente es para la misma fecha en la que se encuentran todas estas metas, 2030. Ya nos quedan pocos lados y pocos picos que están a miles de metros de altura sobre el nivel del mar y que poco a poco se van derritiendo y también tienen consecuencias en todo el ecosistema y demás. Luego también podríamos mencionar en el caso de España el deterioro que tienen en las costas, ¿no? La playa, el deterioro que tiene y que conlleva también, o sea, los impactos que tiene las temperaturas en el Mediterráneo, por ejemplo. Otra cosa sorprendente también en el Cantábrico, altas temperaturas que hacen y generan toda una alteración dentro del ecosistema. Entonces, yo creo que hay que fijarse en todo el tema de prevención, de cómo hay ecosistemas aún vivos y hay que protegerlos. Y ahí está otro tema, la protección. ¿Cómo es posible que haya ecosistemas que son una maravilla para nuestros países, pero que vengan empresas, que vengan instituciones del propio Estado, juntas y demás, a apoyar procesos extractivistas en estos mismos lugares, ¿no? Claro. Tenemos el caso de doña Uy, que se ha ido un poco la conexión, a ver. casos de explotación. Hola, hola, Ahora sí, sí ¿me se ha ido, pero escuchas? sí se te escucha. Sí, me Ah, estabas ya. hablando de, bueno, de estos ecosistemas amenazados. Doñana está ahí muy claramente y está de actualidad, Así es, o el Mar Menor. así es. Era lo que estaba mencionando. El Mar justo con toda precisamente la expansión hotelera, ¿no? Y turística que hay, o sea, hay que también fijarse en eso, proteger estos ecosistemas y también, bueno, no solo para eso se necesita dinero, ¿no? También se necesitan leyes y que esta ley sea respetada, ¿no? Hmm. Leyes que pues bueno, que se enmarcan, que eso, lo segundo es más cuestionable, ¿no? Si va a ser respetado o no, porque la ley regularmente no suele ser muy respetada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo diría que eso, protección, preservación, el tema de prevención también, el tema de restauración, pues también procurar una restauración que, claro, muchas cosas y creo que es un gran error es que se hacen o se piensan desde puntos centrales, desde la capital, Ya. desde lugares pisados. ¿No? Hay que descentralizar esas políticas, o sea, o sea, de cualquier política, y verla desde la perspectiva precisamente de las comunidades de quien vive allí y de los territorios precisamente. Claro, es que es verdad que estas medidas, ya lo decía el movimiento, bueno, es una máxima del movimiento ecologista, lo de piensa globalmente y actúa localmente, porque es así, porque cada ecosistema es diferente.
Es verdad, todos están amenazados por el mismo problema global que es el cambio climático, pero no se va a necesitar la misma actuación en Doñana que en el Mar Menor, que en los pueblos, que en las ciudades, ¿no? Claro. Porque ahí está lo que pasa en las ciudades, ¿no? Y muy importante, porque ya no nos queda mucho para terminar, el tema evidentemente energético, ¿no? Pues esta transición a las renovables, es verdad que en Sí, España está acelerando mucho, sobre todo en temas de autoconsumo, y esperemos que se siga por la misma senda, ¿no? Más renovables y también en este sentido, de manera justa con los territorios, conectando con lo que tú decías, con todos los territorios. sí, así es, porque bueno, hay muchos, y ayer me había hecho un caso grave, no recuerdo en dónde, tal vez en Castilla y León, si no estoy mal, no me acuerdo. Pero bueno, el caso que hay bastantes situaciones, bastantes casos específicos en donde precisamente pueblos pequeños, personas ya también mayores, ¿no? Que al tener tierras y no tener la posibilidad de tener jóvenes en el campo, pues simplemente una oportunidad económica y las demandas pues, funcionales que vienen a hacer esa transición energética, generando a veces daños en el ecosistema, en el paisaje y demás, ¿no? O sea, que hay que también que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Aunque, pues bueno, el equilibrio también es una cosa muy complicada de conseguir, ¿no? En Claro, todo caso, sí es una transición justa, que no le quita empleo a nadie, ¿no? Y demás, es lo que hay que hacer el esfuerzo por ello, ¿no? claro, más que transición, a lo mejor hay que hablar de transiciones, ¿no? Porque es eso, porque hay que abordar muchas realidades muy Sí, diferentes y a veces contradictorias. sí, así es. Yo creo que hay que tener en cuenta pues todas las realidades que hay desde una ciudad hasta un pueblo pequeño en la España vacía o en cualquier otro lugar, ¿no? O sea, hay realmente que tener en cuenta las transiciones que conlleva cada uno, ¿no? Las transiciones que conlleva una ciudad, pero tal vez tienen que ver más con el verde, con poder generar espacios seguros y tranquilos con verde para la gente de la ciudad. En el campo tal vez de proteger precisamente los lugares que hay en el campo, así que creo que hay soluciones y transiciones en el sentido adaptable. Perfecto, vamos a terminar la entrevista, Francisco. Simplemente, si quieres dejar un último mensaje, a ver si nos sirve para concienciarnos de la importancia que es actuar ahora de forma decidida, porque eso, porque hay un reloj corriendo una cuenta atrás y está clara que esa cuenta atrás es muy importante porque tenemos que actuar ya. Sí, bueno, el mensaje es que por favor tomemos acción y que bueno, que no importa la edad, no importa en dónde estemos, la verdad, lo importante es tener las ganas y voluntad de actuar y que esas ganas sean reflejadas en acciones. La invitación es la esperanza y la esperanza, por supuesto, a la acción. Pues muchas gracias, Francisco. Nos encanta lo que haces, seguiremos en contacto y mucho ánimo porque desde luego gracias a gente como tú pues esa ecoesperanza pues llega a mucha gente y es que es muy necesario porque desde la ecoesperanza y desde la ilusión de que sí que hay un futuro, pues es mucho más fácil cambiar las cosas. Muchas gracias, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Daniel. Seguimos en contacto y pues bueno, muchos saludos. Igualmente, un abrazo. Saludos a todos. Chao, chao. Un abrazo. Gracias.